Bien, regresamos entonces con el economista y analista internacional Ricardo Lago, con quien vamos a conversar sobre la situación en España y en el mundo, en Europa y en el mundo a partir de lo ocurrido en Chipre. Ricardo, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Lima una vez más. Muchas gracias, Juan José, por invitarme. Bien, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando en Europa a partir de estos sucesos en Chipre y cómo eso puede desencadenar o podría desencadenar algún tipo de escalamiento en esta crisis que estamos viendo en Europa. Bueno, todas las miradas en Chipre, ¿no? La población del mundo es 7.000 millones de personas. Chipre tiene 1 millón de habitantes. 1 millón. Ahora bien, tiene un sistema financiero que es 7 veces el Producto Interno Bruto, algo así como 13 o 14 veces el tamaño del producto del sector bancario del Perú, y esos bancos están quebrados. Y algunos los ha tenido que intervenir el gobierno ya. Hay muchos depósitos de rusos, de ciudadanos rusos, que han utilizado el sistema bancario chipriota como un offshore banking. Hay mucho dinero con sospecha de venir de blanqueo de capitales. Y entonces la Unión Europea le ha pedido a Chipre un ajuste, y parte de ese ajuste ha sido un impuesto a los depósitos, de 10% para los depósitos de más de 100.000 euros, que son 130.000 dólares, que no son los que no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, y para los de menos 7%, inicialmente, pero ahora se han retractado y han dicho no, eso lo vamos a respetar. ¿Por qué? Porque los alemanes no querían que se viera, los alemanes y otros países europeos, pero sobre todo los alemanes no querían que se viera que recursos públicos de contribuyente de estos países van a ir a Chipre para que se paguen unos depósitos sobre los cuales hay sospecha de blanqueo de capitales y que son propiedad de ciudadanos rusos. Entonces, lo que ha ocurrido en Chile es que estamos de facto en el primer corralito, por utilizar el término de la Argentina, que la gente no puede retirar los depósitos que tiene en el banco. Los bancos están en un feriado bancario que acaba mañana con posible prórroga. Y al final no se sabe bien si esta medida del impuesto a los depósitos, que inicialmente era para todos, ahora para solo los que exceden 130.000 millones de dólares, si esta medida se va a llevar a efecto, porque el Parlamento hace 2 días de Chipre votó que no. Entonces está de facto en un corralito, y lo que es grave aquí y tiene repercusiones en toda la Unión Europea y repercusiones en la economía mundial, es que sería el primer corralito en un país de la zona euro. Ahora, ha salido también Medvedev, expresidente ruso, a decir que esto sería una expropiación. Lo ha dicho así tajante, ha dicho si los chipriotas hacen esto es un robo a los ahorristas de la banca de Chipre. El expresidente de Rusia, Medvedev, tiene que defender a los ciudadanos rusos, obviamente. Además, Rusia pasa a ser una especie de convidado de piedra de este arreglo, porque para que Chipre pudiera salir adelante, hace poco Rusia le dio un préstamo de 2.500 millones de euros. Ahora se está tratando de refinanciar ese préstamo, es decir, que hay ayuda oficial de Rusia a Chipre para que pudiera salir adelante. Entonces, es un problema geopolítico, porque afecta a Rusia, pero es un problema también dentro de la Unión Europea, porque no pueden hacer algunas de las cosas que hicieron con otros de los países por lo elefántico del sistema bancario. Estamos hablando de un sistema bancario con 150.000 millones de dólares en activos, 7 veces el Producto Interno Bruto de Chipre, que es 25.000 millones de dólares. Es poco menos que el PBI peruano, ¿no? Es 75-80% del PBI claro, peruano. Pero el sistema bancario peruano es algo así como la mitad, o un poquito. El sistema bancario peruano es como la mitad del PBI. Aquí estamos hablando de un sistema bancario que es 7 veces el PBI. O sea que el tamaño del problema para un país de 1 millón de habitantes es colosal, extraordinario. Pero además tiene muchas implicaciones, porque los alemanes no quieren que se vea que están dando dinero para que se paguen los depósitos a los rusos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque Rusia podría no querer prorrogar ese préstamo que le ha dado a Chipre. ¿Cómo puede escalar este problema en el futuro? El temor es que en otros países en crisis en Europa surjan en algún momento dudas
sobre, a pesar de las medidas que se han tomado hasta ahora en España, en Italia, en Irlanda, en Portugal, en Grecia, que este precedente de Chipre genera miedos en que algunos de los otros países pudieran no estar a la altura de las circunstancias y entonces la gente quiera prevenirse de eso y vaya a los bancos a retirar el dinero. Entonces es más por un efecto de contagio que por un efecto financiero, en el sentido que si cae Chipre, cae la banca de algún otro país. Sí. Hay otra complicación, y es que el sistema financiero chipriota, los bancos, han invertido fuertemente en bienes raíces en el sector inmobiliario en Grecia, que está en el suelo, en títulos de la deuda pública griega. Gran parte de las inversiones están ahí. También financiero. Bueno, ahí Chipre ha sido perjudicado, ¿no? Porque al bajar el precio de los bienes raíces de Grecia a un nivel bajísimo y al tener una quita en la deuda pública, etcétera, etcétera, los balances de estos bancos han sufrido. Entonces, por eso dice, bueno, parte del ajuste tiene que ir a los depositantes. Hoy España ha decidido, yo creo no con muy buen criterio, el ministro de Hacienda, poner un impuesto a los depósitos. Era el peor momento en que podía haber hecho esto, porque es difícil distinguir un impuesto normal a los depósitos de esta situación en Chipre, que también está disfrazada de impuesto, cuando en realidad es una quita, un repudio de parte de los depósitos. Exagero si te pregunto en qué momento Europa se convirtió en América Latina en los 70s y 80s, porque la figura termina siendo un poco parecida: problemas de deuda, irresponsabilidad fiscal. ¿En qué momento Europa pasó por debajo de las narices de todos los economistas y analistas y decantó en esta situación de manera tan rápida a partir de la crisis? Bueno, yo creo que esto es parte consecuencia de la adopción del euro. Lo que pasó con la adopción del euro es que países como los países mediterráneos, como Italia, España, por las tasas de Grecia, interés, tenían unas tasas de interés cuando existían la peseta, la lira, el dracma, el punt en Irlanda, tenían unas tasas de interés altas. Pero cuando pasan a ser parte de la Unión Europea, perdón, de la Unión Monetaria, del euro, un poco los inversionistas creyeron que el riesgo crediticio de estos países era igual que el de Alemania, sin serlo. Y entonces hubo una especie de barra libre de financiamiento, sobre todo al sector privado, más que al sector público entonces, que llevó a los booms inmobiliarios, a las burbujas, que llevó al excesivo crecimiento de los bancos, etcétera, etcétera, a las cuentas alegres y a la prosperidad artificial. Entonces, eso es lo que dio pie a que se violaran las restricciones de solvencia y de presupuesto en los agentes económicos. O sea, Basilea I, Basilea II, Basilea III, esos fueron básicamente los basileas, tinta en papel. Los basileas, que en realidad son unas normas que se establecen para asegurar la solvencia de los bancos, han pasado a ser un poco un chiste, ¿no? En retrospectiva. ¿Hay alguna solución? Bueno, yo sé que no existe la bala de plata en estos casos, no hay una solución que arregle todo, pero ¿por dónde crees que puede ir la solución? Porque los países, los presidentes, incluso los más responsables, e incluso los más, entre comillas, de derecha, no tienen cómo afrontar esto desde un punto de vista de texto, en el sentido de, bueno, dejar que quiebren los que tengan que quebrar, ajustar el gasto, ajustar los beneficios. Claramente hay una combustión a nivel de la población europea y tampoco se pueden ajustar las clavijas de la noche a la mañana, ¿no? ¿Hacia dónde tú verías las soluciones? ¿Te refieres a los países europeos? Sí. ¿No? Bueno, hay dos líneas de pensamiento, como sabes, ¿no? Hay una serie de economistas así más bien heterodoxos o de izquierda, como Krugman, como Stiglitz, ambos premios Nobel, que creen que el ajuste se está llevando muy lejos, que convendría no bajar tanto el gasto público, etcétera, etcétera, ¿no? Y la línea más ortodoxa o más conservadora, que es que hay una restricción de solvencia, se está presionando esa restricción de solvencia, o sea, estos países están con un pie en la insolvencia y por lo tanto no hay otra opción. Entonces yo creo que este segundo enfoque se ha llevado a cabo razonablemente bien con la ayuda de los países más desarrollados de la Unión Europea, Alemania, Holanda, etcétera.
se ha llevado a cabo más o menos bien en los países periféricos, ¿no? Como sabes, hay una gran interrogante en cuanto a Francia, ¿no? Si el ajuste que necesita Francia efectivamente se vaya a llevar a cabo, si no, lo de Italia y España, comparado con una posible entrada en fase de Francia, significa otra crisis como otra el 2008. crisis, sí. Ricardo, te agradezco muchísimo tu visita, ha sido muy esclarecedor y espero que te tengamos en el programa de nuevo cuando pases por Lima. Muchísimas gracias. Bien. Buenas noches. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.